Mi historia real desde Luisiana. Conspiraron para quemarme viva en la camioneta. Después de haber comprado, en secreto, una póliza de seguro de vida por $5 millones a mi nombre. Pensaban que me iba a morir en silencio. Pero viví. Viví haciendo ruido. Y todo dentro de la ley. Ese todoterreno es igualito al que tenía. Se ve reluciente, pero apesta a podredumbre. Pura fachada. Vacío. Asqueroso. Ni siquiera puedo estar en la misma habitación que ella. ¿Por qué sigue aquí? Huele a naftalina y a muerte. Mientras siga respirando. Tendré que fingir que me importa. Ya estoy hasta el gorro de esto. Ya debería morirse para que podamos cobrar el seguro. Yo estaba parada detrás de la puerta del cuarto, sosteniendo la taza de té que me habían pedido que llevara. Me temblaban las manos, pero no por el peso de la porcelana. Fueron sus palabras. Tan frías, tan calculadas, que me cortaron más hondo que cualquier cuchillo. El té se movió en la taza y, por un momento, pensé que se me iba a derramar. Pero me quedé ahí, congelada. Escuchando. Esa casa, esa habitación, alguna vez fueron mías. Yo elegí el papel tapiz, las cortinas con encaje. Compré la mesa del comedor que todavía está en la cocina. Ahí construimos mi difunto esposo y yo. Nuestra vida desde cero. Cada rincón tenía algo nuestro. Amor, peleas, paciencia de a poquito. Y sin embargo, ahora que él ya no está, me volví un fantasma tolerado en mi propia casa. No sabían que estaba ahí. Jamás voltearon para ver si la mujer de la que hablaban estaba lo suficientemente cerca como para escucharlos. Para ellos, yo ya era un estorbo. Como un sillón viejo que todavía no se animan a tirar. Apreté la taza de té con más fuerza. Y me fui, sin hacer un solo ruido. Cuando llegué a mi cuarto, cerré la puerta con llave. Por primera vez en años. Después de que falleció mi esposo, pasé 4 meses sola. La casa se sentía demasiado callada. Demasiado vacía. Pensé que ese silencio me iba a traer paz. Pero pesaba. Cada cuarto me recordaba a él, a nosotros. A cómo nos reíamos viendo las noticias. Mientras doblábamos la ropa. A cómo bailábamos despacito en la cocina después de cenar. Incluso cuando ya teníamos más de 60. Mi hijo, Robert, me ofreció, o eso creí en ese momento, irme a vivir con él y su esposa, Alicia. Va a ser más fácil para ti, mamá me dijo. Ya no vas a tener que manejar, ni cocinar, ni pagar cuentas. Sonó razonable. Hasta tierno. Me pidió que le transfiriera la escritura de la casa. Nada más para evitar problemas en el futuro. Era mi hijo. Mi único hijo. Confié en él. Y firmé. Se mudaron una semana después. Al principio, todo fue cordial. No cálido, ni acogedor, pero al menos educado. Alicia me decía mamá como si le supiera amargo. Y Robert, siempre muy ocupado. Nunca tenía tiempo ni para mirarme a los ojos. Pensé que era cuestión de adaptación. El duelo cambia a las personas. Y yo todavía me despertaba todos los días, esperando escuchar la voz de mi marido. Pero pronto empecé a ver las grietas. Primero, reorganizaron la casa. Guardaron todas mis cosas en cajas. Les pusieron etiquetas de almacenamiento. El sillón reclinable de mi esposo desapareció. Sin que nadie me dijera nada. El piano que yo tocaba cada domingo en la mañana terminó en el garaje. Muy estorboso, dijo Alicia. Me mandaron al cuarto de visitas. Hasta el fondo de la casa. Ese donde ni vista tenía desde la ventana. Y por las noches, me subía una corriente de aire por las piernas. No dije nada. Traté de no estorbar, de ser útil, de no incomodar. Luego empezaron con esos pequeños aislamientos disfrazados de detalles sin importancia. Alicia cocinaba, pero siempre encontraba mi plato ya listo, cubierto con plástico, separado de los suyos.
Ellos comían en el comedor, y yo en la cocina, sola. Un día desapareció mi taza de café. Cuando pregunté por ella, Alicia solo dijo, estaba vieja y toda rota. La tiré. Puedes usar las desechables. El baño del final del pasillo, que antes compartíamos, apareció de repente con un letrero pegado que decía en letras rojas y gruesas, solo Robert y Alicia. Tuve que empezar a usar el medio baño del lavadero, el que tenía la puerta que rechinaba cada vez que se abría y un lavabo con el tapón roto. Sacaron mis toallas, también mis cosas de aseo. Incluso Benny, el Golden Retriever que dormía a mis pies desde cachorro, dejó de acercarse. A Alicia no le gustaba que hubiera pelos de perro, así que Benny ya no tenía permitido entrar a mi cuarto. A pesar de todo, yo seguía intentando. Compraba comida, planchaba las camisas de Robert, regaba las plantas. Cuando Alicia se enfermó de gripa, le preparé té. Nunca lo tomó. Y ahora esto. Las palabras que escuché aquella noche no fueron un desliz por estar frustrados. Eran planes. No era solo cansancio, ni fastidio, era entusiasmo. Ganas. Un deseo de verme muerta, por dinero. ¿Seguro? ¿Qué seguro? Mi corazón retumbaba tan fuerte que lo sentía en los oídos. Me senté en la orilla de la cama con la taza de té, ya tibio, aún en la mano, y me quedé viendo la pared. Estaba un poco descolorida por los años de sol. Recordé cuando la pintamos mi esposo y yo, como nos reíamos al darnos cuenta de que habíamos usado el color equivocado. Esa pared era lo único familiar que quedaba en esa casa. Todo lo demás ya no era mío. No estaba segura ahí. No me querían. No me querían. Pero ahora estaba despierta, y no pensaba dejarme morir. 2 días después de haberlos escuchado conspirar, Robert llegó a casa con una sorpresa. «¿Tienes un segundo, mamá?», me dijo con una sonrisa falsa, que no le alcanzaba a los ojos. Alicia venía detrás de él con los brazos cruzados, una sonrisita apretada como de catálogo, pintada como lápiz labial mal aplicado. Lo seguí hasta la entrada. Y ahí estaba, una camioneta gris oscuro, reluciente, limpia. «Es para ti», dijo Robert, moviendo un llavero frente a mí. «Para que puedas moverte con más facilidad, al súper, a la iglesia, a donde quieras. Ya no vas a depender de nosotros». Parpadeé. Me pareció raro. Apenas la semana pasada Alicia había dicho que ya estaba muy grande como para confiar en mí manejando. Y ahora, de pronto, me daban las llaves de un carro nuevo. Estiré la mano con desconfianza, y Robert las dejó caer en mi palma con una expresión que parecía una pequeña victoria. «Es todo tuyo, mamá. Hasta te agregamos a la póliza del seguro. Ya es oficial». Oficial. Esa palabra me cayó como piedra al estómago. Alicia se adelantó y me abrió la puerta del conductor como si me estuviera presentando un premio. La llevamos a detallar y todo, dijo. «Huele a nuevo, ¿verdad?» Y sí, olía a nuevo. El cuero, el tablero todavía con su plástico protector. En el asiento trasero habían puesto una manta suave, doblada con mucho cuidado. Debí haber preguntado. Debí haber sospechado. ¿Por qué, después de meses de indiferencia y comentarios hirientes, ahora actuaban como los hijos que recordaba? Pero no dije nada. Sonreí. Me repetí que quizás se sentían culpables. Que tal vez Robert había recapacitado. Que tal vez Alicia había cambiado. Que quizá, solo quizá, la idea de perderme había despertado algo en ellos. Empezaron a hacer otras cosas también. Robert se ofreció a llevarme a la consulta con el doctor. Alicia regresó de la farmacia con unas pastillas nuevas, diciendo que el médico me había recetado un somnífero suave, para ayudarme a dormir mejor. Nunca había visto ese recetario en mi vida. Ni conocía al doctor que lo firmaba, pero Robert dijo que todo estaba en orden, que solo intentaban ayudarme a descansar mejor. Me invitaron a pasear al parque, ni más ni menos. Alicia empacó una manta y unos bocadillos, y Robert me ayudó a subir a la camioneta como si fuera mi chofer. Nos sentamos junto al agua. Yo, no sé por qué, empecé a contarles cosas que llevaba guardadas por años. Tal vez porque quería que ese momento fuera real.
Tal vez porque necesitaba que me vieran otra vez. Les hablé de la pequeña aula donde di clases cuando era la señorita Ginebra en la escuela parroquial. Les conté de esa Navidad en la que regalamos mitones a todos los niños y cómo me quedé cosiendo parches en los míos para que no vieran los agujeros. Robert se quedó viendo fijamente el lago, como si no me oyera. También les conté cuando él trajo su primer listón del concurso estatal de ortografía, cómo le tomé una foto con una camarita desechable y la enmarqué para colgarla en el pasillo. Pero ese marco, me di cuenta, ya no estaba en la pared. Alicia solo asentía mientras masticaba su bocadillo. Robert no dijo ni una palabra. Ni siquiera parpadeaba. Como si estuviera esperando a que me callara. Más tarde, esa misma noche, abrí el frasco nuevo de pastillas para dormir. La etiqueta tenía mi nombre, pero el nombre de la farmacia se me hizo extraño. Nunca había oído hablar de ese lugar, estaba fuera de la ciudad, en un pueblito que no conocía. Las pastillas eran de color azul claro, completamente desconocidas para mí. Me quedé mirándolas en la palma de la mano y un escalofrío me recorrió la espalda. Eso no era amabilidad. Era un montaje. Un numerito perfectamente ensayado para adormecerme, arrullarme, silenciarme. La camioneta no era un regalo. Era un escenario. Una escenografía armada para una historia que ellos ya estaban escribiendo, sin preguntarme. La historia de una señora mayor, cansada, confundida, que se quedó dormida al volante y murió trágicamente en un accidente, con fuego. Pero yo no estaba confundida. Y cansada, ya no. Esa noche, la casa estaba oscura, el aire se sentía espeso. Me desperté con la garganta seca y la lengua pegada al paladar. Era una de esas noches húmedas de Luisiana donde hasta las paredes sudan. Me puse las pantuflas con cuidado, sin hacer ruido, y caminé hacia la cocina. El pasillo crujía bajito, como si susurrara. Pero entonces escuché algo más. Voces. Me detuve. Eran Robert y Alicia. La puerta de su cuarto estaba entreabierta, y un rayito de luz se proyectaba delgado sobre el piso. Eres estúpido, siseó Robert. Si el coche explota, tiene que parecer un accidente. Sin pruebas, sin preguntas. ¿Quieres ir a la cárcel por esto? Entonces revisa el maldito dispositivo otra vez. Yo no quiero acabar en la cárcel por $5 millones, le espetó Alicia. Que esa cosa explote en cuanto esté en el puente. Sin fallas, sin retrasos. Se me fue el aire. Instintivamente me llevé la mano al pecho, apretando fuerte, intentando contener el temblor que ya se me trepaba por dentro. De todos modos, apenas sirve, siguió diciendo Alicia, con la voz cada vez más fuerte. Esa camioneta es igualita a ella, parece pulcra, pero apesta a podredumbre. No es más que una cáscara. Asquerosa. Ni siquiera puedo sentarme en la misma habitación que ella. Terminemos con esto, Robert. Quiero estar en Hawái antes de que empiece el invierno, dijo Alicia. Luego vino el silencio, y después un suspiro. Robert, más calmado, murmuró, lo vamos a cronometrar. El puente está a 3 kilómetros de la gasolinera. Nos aseguramos de que el temporizador de encendido se activa a medio camino. Y ya. ¡Pum! Marco quemado. Caso cerrado. Me quedé ahí, congelada. La taza vacía que pensaba llenar seguía en mi mano, como si se hubiera pegado a mis dedos. Sentía las piernas blandas, como de cera, apenas lograban sostenerme. Retrocedí muy despacito, rogando que el piso de madera no chillara y me delatara. Cuando llegué a mi cuarto, cerré la puerta con seguro y me dejé caer contra ella, con el corazón retumbándome en el pecho. Planeaban matarme. Así, tal cual. No en sentido figurado. No por descuido. No por crueldad disfrazada de impaciencia. Lo tenían planeado. Habían hablado del cómo, del cuándo, del con qué. Alicia me había llamado cascarón. Asquerosa. Como si ya fuera basura. Me quedé mirando la oscuridad, las manos temblando, escuchando los latidos de mi propio corazón sonar como tambor de guerra a través del colchón. Por largo rato solo respiré, tratando de no desmayarme, de mantenerme consciente. Y entonces todo encajó.
la camioneta, la repentina dulzura, las pastillas que según esto me ayudarían a dormir, los paseos a las afueras del pueblo. La manera en la que Alicia me veía cuando me ponía el cinturón, como si estuviera memorizando los detalles para un informe. Todo era un show, una puesta en escena, y yo era la protagonista, sin saberlo. Pero ahora lo sabía. Y algo dentro de mí se quebró. No fue como cuando alguien habla de tener el corazón roto o sentirse traicionado. Fue algo más frío. Más nítido. No sentí rabia. No sentí dolor. Me sentí distante. Como si mi alma se hubiera despegado un poquito de mi cuerpo, lo suficiente para ver las cosas con claridad. Y lo que vi no fue un hijo. No fue familia. Lo que vi fueron máscaras. Criaturas con ojos vacíos, envueltas en cariño falso, sonriendo mientras calculaban la distancia hasta el borde del barranco. Me dijeron cascarón, pero los que estaban huecos eran ellos. Miré alrededor de mi cuarto, la lámpara de florecitas que compré en una venta de garaje hace 30 años, la colcha que yo misma cosí punto por punto en esas noches en que no podía dormir desde que murió mi esposo. La foto de Robert de niño, pegada todavía al marco del espejo, con esa sonrisa inocente que ya no existe. ¿Estaba de luto? No. El luto es para el amor. Y aquí ya no quedaba ni tantito. Solo estrategia. Me acosté en la cama, viendo el ventilador girar lento sobre mi cabeza. En mis oídos todavía resonaba la voz de Alicia, solo un cascarón. No sabían que los había escuchado. Y eso fue lo único que me mantuvo viva esa noche. No fue el miedo. No fue la tristeza. Fue saber que todavía tenía tiempo. No mucho, pero sí el suficiente. Todos los domingos, a eso de las 9:30, se iban al mercado de agricultores. A Alicia le encantaba salir a lucirse. Iba con su sombrero de ala ancha, sus lentes de sol grandotes, y una canasta de mimbre colgando del brazo como si estuviera en una revista de esas del sur de Estados Unidos. Robert iba atrás, cargando una hielera vacía, siempre con el celular en la mano, como si tuviera cosas más importantes. Eso me daba exactamente 45 minutos de silencio. 45 minutos en los que no me vigilaban, en los que no me sentía como si sus ojos fueran cámaras ocultas tras una sonrisa fingida. Ese domingo, no me senté en el porche. No regué las plantas como hacía siempre. Esperé 3 minutos exactos después de escuchar cómo se cerraba la puerta del garaje y la camioneta salía por la entrada. Entonces, me moví. Me fui directo a su cuarto. El corazón me retumbaba en los oídos, pero las manos no me temblaban. Abrí los cajones con calma, sin hacer desmadre, nomás mirando, escuchando, sabiendo. Ni siquiera tenía claro qué estaba buscando, hasta que lo encontré. Una carpeta marrón, de esas tipo acordeón. Estaba metida entre un montón de cosas, escondida al fondo del cajón de abajo del tocador de Alicia, detrás de un enredo de bufandas que nadie usaba. Pesaba. Estaba llena de papeles. Me la llevé a mi cuarto y cerré la puerta con seguro. Me senté en la cama con la carpeta en las piernas, como si fuera una bomba a punto de explotar. Y la abrí. Lo que vi me sacó de onda. En la primera hoja, arriba de todo, estaba mi nombre, Geneva Marie Collier. Luego mi fecha de nacimiento, mi número de seguro social, mi dirección actual, un número de póliza, y el monto, $5 millones. Abajo decía seguro de vida asegurada principal. Me quedé viendo esas palabras como si me retaran. Pasé a la siguiente hoja. Ahí estaba el nombre de Robert como único beneficiario. El de Alicia como contacto de emergencia, y apoderada. Apreté el papel tan fuerte que lo arrugué. Pero lo que realmente me dejó sin aire fue la firma al final. Geneva M. Collier. Con letra bonita, cursiva, elegante, pero no era la mía. Parecía muy parecida, lo admito. Cualquiera se la hubiera tragado de volada. Pero yo conocía cada curva, cada moño de mi firma. Me pasé años calificando exámenes, firmando boletas, cheques, formatos, permisos. Esa no era mi letra. Era una falsificación. Muy bien hecha. Alguien le había dedicado tiempo. Seguramente usaron papeles viejos míos,
la rastrearon, la practicaron. Me quedé viendo esa firma un buen rato. Ellos ya lo tenían todo armado. Escogieron una aseguradora de otro estado, quién sabe cuál, seguro para evitar miradas. Falsificaron los papeles. Falsificaron mi consentimiento. Me aseguraron por $5 millones, y planearon matarme. Revisé el resto de la carpeta con el cuidado de un cirujano. Había correos entre Alicia y una agente de seguros. Me llamaba nuestra dependiente mayor. Hacía preguntas sobre cláusulas por muerte accidental, si un incendio por una falla mecánica del vehículo aplicaba para indemnización. Incluso pidió trámite urgente porque, según ella, mi salud estaba muy deteriorada. Encontré una nota de Robert para la agente. Por favor, mantenga en confidencialidad todos los contactos. Es una persona mayor y no maneja bien el estrés. Casi me río. ¿Eso pensaba de mí? ¿Qué era una carga con bata? Encontré un recibo de una compra por internet, un temporizador de relé para encendido, hecho a la medida, activado por app. La dirección de entrega, nuestra casa. Nombre del comprador, Alicia. Al fondo de la carpeta había un documento final, una carta de intención, escrita a máquina, sin firmar. Supuestamente era mía. Decía que yo le había pedido a Alicia encargarse de mis cosas, y que le agradecía el regalo de un coche nuevo para ser más independiente. ¡Qué cinismo! ¡Qué precisión! Armaron mi ataúd con papeles, y hasta firmaron mi nombre en la tapa. Me quedé ahí sentada quién sabe cuánto tiempo, viendo el montón de evidencia que tenía en las manos. Pensé en los domingos de carne asada, en los calcetines navideños que le tejía a Robert, en la vez que Alicia dijo que no tenía nada bonito para ir a la iglesia y yo, de tonta, le di el broche de mi mamá. El único recuerdo que me quedaba de ella. Puras mentiras. Toda esa amabilidad, regresó con una puñalada legal. No estaba llorando. Las lágrimas son para el desamor. Esto era otra cosa. Más helado. Más calculado. Esto era guerra. Volví a guardar la carpeta en su lugar, acomodando cada bufanda tal cual como la había encontrado. Cerré el cajón despacio, escuchando el clic suave cuando encajó. Luego regresé a mi cuarto y me senté en la cama. Me miré en el espejo. Vi mis ojos. Cansados, sí, pero ya no nublados. Ya había visto su plan. Ahora les tocaba ver el mío. Saqué mi libreta vieja de contactos. Las hojas estaban todas quebradas, la tinta medio borrada, pero había un número que brincaba como si hubiera estado esperando justo este día. Evelyn Thomas. Abogada. Retirada, sí, pero no fuera de combate. Fue mi mejor amiga en la prepa. Con el tiempo perdimos contacto, como suele pasar, pero cada Navidad nos mandábamos tarjeta, y yo, sin saber por qué, había guardado su número como quien guarda una flor prensada entre páginas. Marqué. Contestó al segundo timbrazo. Evelyn, dije. Respiré hondo. Soy Ginebra. Una pausa. Jenny. Jenny, Dios mío. ¿Cuánto ha pasado? ¿Estás bien? Bajé la vista a la carpeta, todavía caliente en mis manos. No dije. Pero creo que ya estoy lista para estarlo. Y por primera vez en muchísimo tiempo, sentí que algo se asomaba dentro de mí. No era esperanza. Aún no. Pero sí era decisión. Y con eso bastaba. Evelyn Thomas llegó 3 días después. Manejaba ella solita un sedán azul, polvoso, con esas gafas de sol enormes que cubrían medio rostro. Se bajó del coche como si estuviera entrando a un juicio. Llevaba el cabello recogido en un chongo apretado, bien plateado ya, y una chaqueta que ni el calor de Luisiana le arrugó. Era exactamente la mujer que recordaba, firme, tranquila, con ese tipo de presencia que hacía callar a los chavos de un salón sin decir una palabra. Le abrí la puerta. Nos quedamos viendo por un momento. ¿Cuánto tiempo? Dije, casi en susurro. Demasiado, respondió, entrando y abrazándome tan fuerte que sentí que me crujieron las costillas. Olía a menta y libros viejos. No perdimos tiempo en té ni galletas.
Evelyn dejó su bolsa sobre la mesa de la cocina, sacó una carpeta negra delgadita, una grabadora digital y un bloc amarillo. A ver, dijo, haciendo clic con el bolígrafo. Cuéntamelo todo, despacito. No hay detalle tonto. Y no te me guardes nada, Ginny. Necesito toda la verdad. Me senté, con las manos entrelazadas sobre el regazo. Y se lo conté todo. Desde que Robert me pidió que me mudara con ellos, pasando por las pequeñas crueldades disfrazadas de detalles amables, como la camioneta, hasta la conversación que escuché por accidente sobre el temporizador de encendido. Le conté de la firma falsa, la póliza de seguro por $5 millones, los correos de Alicia preguntando por incendios accidentales, y la carta de intención que yo jamás escribí. Evelyn me escuchó sin interrumpir, solo asentía de vez en cuando o tomaba notas como si se le fuera a ir el mundo. Cuando terminé, se echó para atrás en la silla, cruzó los brazos y dijo: «Estos dos imbéciles se creen más listos que la ley». Hizo una pausa, sonrió de lado. Ese es su primer error. Casi se me escapó una sonrisa. Evelyn golpeó el bolígrafo contra el bloc de notas. «Vamos a hacer esto bien, Geneva. Nada de enfrentamientos, ni acusaciones, todavía no. Vamos a armar todo paso por paso. Juntamos pruebas, medimos tiempos, documentamos». Me entregó una grabadora pequeñita. «Llévala contigo cada vez que estés en casa. Tarde o temprano, van a cometer otro error. Siempre lo hacen. Graba todo. Palabras claras, sin vueltas. Yo me encargo del resto». Esa tarde nos la pasamos escaneando documentos. Evelyn le tomó foto a cada página de la carpeta del seguro. Usó una lupa para comparar mi firma real en cheques y cartas viejas con la falsificada. «Ni se parecen», murmuró. «Esa confianza que tienen, nos va a servir como prueba». Esa noche, fuimos a revisar la camioneta. Evelyn fue cuidadosa, con guantes puestos y cada movimiento calculado. Abrió el cofre, revisó debajo del tablero, y echó un vistazo al maletero. Tomó fotos del cableado junto al encendido. «Esto no es original», dijo, señalando un dispositivo con unos cables raros. «Es una modificación. Seguramente está conectado a algún control externo. Algo barato, pero letal». Sentí como se me hacía un nudo en el estómago. Evelyn lo notó. «No vamos a dejar que se salgan con la suya, Jenny. No mientras yo esté aquí». Ya de regreso dentro, sacó una lista de verificación. «Esto es lo que necesitamos: grabaciones donde hablen claramente de sus intenciones, más rastros digitales. Correos, mensajes de texto, compras de apps, lo que sea. Y un testigo externo, alguien sin relación directa que pueda hablar sobre cómo te trataban. Piensa en vecinos, trabajadores, el del correo, cualquiera que haya visto o escuchado algo». Asentí despacio, mientras mi mente empezaba a repasar rostros y nombres. Evelyn guardó sus cosas mientras el sol se ocultaba detrás de los cipreses. Antes de irse, se giró hacia mí. Me miró con esos mismos ojos que no veía desde hacía años, no como abogada, sino como la amiga que se quedó despierta conmigo toda una noche cuando murió mi papá. Trenzándome el cabello y asegurándome que iba a poder con todo. «No estás sola en esto», me dijo. «Y no estás loca. Esto que están haciendo es un intento de asesinato planeado. Y los vamos a enterrar con sus propios papeles». Me quedé parada en la puerta después de que se fue, con la grabadora en la palma de la mano. Por primera vez en semanas, no me sentía como una víctima. Me sentía como evidencia. 2 días antes de irme, empecé a actuar. Caminaba más lento de lo normal, como si me costara moverme. Dejaba las frases a medias, como si me perdiera en medio del pensamiento. Una vez dejé la tetera al fuego hasta que empezó a chillar como alarma. Alicia entró hecha una furia, y yo me quedé viendo el vapor como si no entendiera qué pasaba. Me miró con esa chispa cruel de satisfacción. «Ya se está apagando», murmuró. «Qué bueno». Esa noche dejé caer un tenedor durante la cena y lo observé como si fuera algo extraño, ajeno. Repetí la misma anécdota sobre mi salón de clases 2 veces el mismo día. Me reí en un momento equivocado cuando Robert contó un chiste tonto.
y empezaron a hablar bajito otra vez. Pero esta vez no eran susurros de enojo. No. Era confianza. Seguridad. Estaban convencidos de que el final estaba cerca. Creían que me estaba desvaneciendo, poquito a poquito, en la abuelita débil y confundida que necesitaban que fuera. Y ese fue mi regalo para ellos. Mi última actuación. A las 4:07 de la mañana, un martes, salí por la puerta principal. Llevaba puestos los mismos zapatos que usé en el funeral de mi esposo. No empacaba ni una sola maleta. No me llevé ningún recuerdo. Solo cargaba mi credencial, un sobremanila con los documentos clave y la grabadora chiquita que Evelyn me había dado. Dejé una sola cosa atrás, un sobre en la barra de la cocina, con mi letra bien clara. Adentro, una nota simple. Tu madre no murió en un accidente. Ella se fue. Caminé 3 cuadras antes de llamar al chofer que Evelyn había contratado. El conductor no dijo mucho. Fue amable, sin preguntas, como si entendiera que una señora mayor con ojos fríos como el invierno no tenía ganas de platicar. Me dejó en una casa segura cerca de Baton Rouge, que Evelyn había conseguido. Era un lugar tranquilo, sin nada que llamara la atención, con una recámara, cortinas gruesas y una alacena llena de latas. Ella ya estaba ahí, caminando por la sala sin su saco, pero con esa mirada filosa que siempre tuvo. Lo lograste, me dijo. Siempre lo hago, le contesté. En menos de una hora ya habíamos metido la denuncia formal. Evelyn hizo una llamada directa a la oficina de alcohol, tabaco, armas de fuego y explosivos, la ATF. No solo a la policía. La ATF tenía jurisdicción en casos de explosivos y dispositivos manipulados en vehículos. Evelyn entregó todo. Las fotos, los análisis de mi firma falsificada, los papeles del seguro, las impresiones de los correos electrónicos, y lo más fuerte de todo, las grabaciones de audio. Las grabaciones eran claras. La voz de Crystal Alicia riéndose. Ese todoterreno es igualito a ella, bonito por fuera, podrido por dentro. Y luego la voz de Robert, susurrando. Temporizador listo. Una vez que cruce el puente, ya estuvo. El caso fue clasificado como prioritario. En menos de 48 horas, les asignaron una unidad de investigación federal. 2 agentes se presentaron en la casa fingiendo que investigaban un posible retiro por defecto del vehículo. Alicia los recibió con una sonrisa fingida, todavía en su bata de diseñador. Robert se quedó detrás, con esa actitud de me da igual que también fingía. No tenían ni idea de que los estaban grabando, filmando y documentando todo. Los agentes revisaron el vehículo. Uno tomó fotos. El otro abrió el tablero y sacó un dispositivo raro conectado directo al encendido. Les dijeron que era parte de una inspección de rutina y se fueron en menos de una hora. Esa misma noche, el laboratorio confirmó lo peor. El dispositivo era un relé de combustión. Estaba programado para activarse desde una app personalizada, disponible solo en teléfonos Android con instalación por carga lateral. Rastrearon la app. Se había descargado en un celular Samsung registrado con el apellido de soltera de Alicia. Las fechas de activación coincidían perfectamente con el viaje familiar que íbamos a hacer por carretera. El plan era detonar la camioneta exactamente 9 minutos después de arrancar, el mismo tiempo que tomaría llegar al puente de acero sobre el pantano. Si yo hubiera manejado ese día como esperaban, habría muerto envuelta en llamas, en un lugar tan alejado que nadie hubiera visto nada, ni hecho preguntas. Lo tenían todo calculado al milímetro. Todo, menos esto. Que yo iba a despertar. No contaban con Evelyn. Cuando los agentes regresaron a la casa, esta vez con una orden de cateo, Alicia rompió en llanto. No por remordimiento, sino por puro desconcierto. Robert trató de hablar. Dijo que era un proyecto, una broma, una travesura que se salió de control, pero los correos, los papeles falsos, la póliza del seguro, todo contaba otra historia. Los arrestaron al amanecer, justo a la misma hora en que yo me había ido. Poético, de cierta forma. Los vecinos se asomaron desde sus porches. Nadie dijo nada. Nadie se metió. Cuando la noticia salió en los medios, ya traían los encabezados listos.
Mujer mayor escapa de intento de asesinato planeado por su hijo y su nuera. Póliza de $50 millones en el centro de la conspiración. No hablé con periodistas. No contesté llamadas. Me quedé en esa casita tranquila, viendo cómo cambiaba la luz detrás de las cortinas. Evelyn me traía té cada mañana. Ella leía las noticias en voz alta con esa voz seca, satisfecha. Están tratando de hacerlo pasar por un malentendido, dijo, pero las pruebas no mienten. Asentí. No sentía coraje. Ya no. El coraje exige energía, exige creer que se puede arreglar algo. Lo que yo sentía era algo más frío, claridad. Yo no estaba loca. Tenía razón. Y ahora, todos lo iban a saber. Pasaron 2 meses. Les levantaron cargos por conspiración para cometer asesinato, fraude de seguros, manipulación de un vehículo con fines de daño, y posesión ilegal de un artefacto destructivo. El arresto apareció en las noticias locales casi de inmediato. Para esa misma tarde, ya era nacional. Pareja de Luisiana acusada de planear la muerte de su madre para cobrar seguro millonario. Salieron fotos del todoterreno, con los cables quemados colgando del volante como si fueran nervios expuestos. Había una foto vieja mía, sacada de un directorio de iglesia. Una foto de fichaje de Robert, mi hijo, aún con la camisa abotonada hasta el cuello, con la cara entre furia y miedo. La de Alicia mostraba su rímel corrido y los ojos vacíos, ya sin esa chispa de soberbia. La fiscalía no perdió el tiempo. Todo lo que Evelyn había reunido era contundente. Documentos, grabaciones, peritajes digitales, el dispositivo, sus propias voces amarrando el lazo de su caída. No había espacio para negar nada. Solo podían tratar de ganar tiempo. Pero el juicio llegó. Me presenté. Me vestí de negro, no por duelo, sino por verdad. El negro era el color de la certeza, del vacío. El color al que me habían querido reducir. Me senté en primera fila, con la espalda erguida y la cara serena. No me voltearon a ver cuando los trajeron. Alicia bajó la cabeza. Robert, lo vi, buscaba con la mirada a alguien, a cualquiera, que le ofreciera consuelo. No encontró a nadie. Se veía más delgado, más pálido, como si la culpa lo estuviera carcomiendo por dentro. Pero yo no sentí lástima. No sentí nada. Solo ese zumbido seco de silencio y justicia. El juicio duró 5 días. La fiscalía lo desmenuzó todo. Le mostraron al jurado la póliza, la firma falsa, los correos. Y luego, pusieron las grabaciones completas. La voz de Alicia riéndose, la voz de Robert detallando su línea de tiempo, los registros de las apps, los esquemas del encendido, el código en el teléfono de Alicia. Todo era abrumador. Demasiado completo para ignorarlo. La defensa intentó irse por la intención, no por la acción. Dijeron que todo era teórico, una mala broma, un malentendido entre una pareja estresada que cuidaba a una anciana difícil. Me pintaron como paranoica, inestable, incluso insinuaron que estaba delirando. Hasta que Evelyn se subió al estrado. Ella presentó todo con esa calma quirúrgica suya. Con precisión quirúrgica desmanteló cada uno de sus argumentos, fechas, horas exactas, testimonios de peritos en grafología y 2 agentes de la ATF. El jurado escuchó las grabaciones. Se oyeron jadeos en la sala. Al 4.º día, Robert pidió la palabra. Se levantó. Se veía ojeroso, la cara demacrada, los ojos brillosos. Miró al jurado, luego me miró a mí. Lo siento, dijo con la voz rota. Fue idea de Alicia. Yo no pensé que llegaría tan lejos. No pensé que en verdad lo haría. Se volvió hacia mí. Mamá, por favor. Tú sabes que yo no te haría daño. Me conoces. Por favor, di algo. Por favor. No le respondí. No en ese momento. Todavía no. El último día, justo antes de los alegatos finales, el juez me preguntó si quería hablar. Me puse de pie. Me dolían las rodillas, pero no me encorvé. Caminé hacia el estrado con paso lento, firme. La sala quedó completamente en silencio.
miré al jurado. Luego a mi hijo. Después a Alicia. Y dije. Debieron haber protegido su dignidad primero. Valía más que el carro por el que quisieron quemarme. Me giré y regresé a mi asiento. La sala del tribunal se quedó en silencio más tiempo del normal. Luego el juez asintió. El juicio continuó. El jurado deliberó 3 horas. Regresaron con veredictos unánimes, culpables de todos los cargos. La sentencia se programó para el mes siguiente. El juez negó la libertad bajo fianza. Robert y Alicia salieron esposados de la sala. Su futuro ardiendo igual que esperaban que lo hiciera el mío. Salí del juzgado en silencio. Sin prensa, sin cámaras. Solo Evelyn a mi lado, con su mano suave sobre mi brazo. No hace falta decir nada, me dijo. Yo si necesitaba hacerlo, le respondí. Tenía que recordarles lo que intentaron borrar. Ella asintió. Y caminamos juntas bajo el sol de Luisiana, que ese día, no sé por qué, brillaba más fuerte que en meses. Ahora vivo en un departamento pequeño, escondido cerca del río Mississippi. El aire huele un poquito a tierra mojada y a sal de río. No es lujoso, pero es mío. Hay un cuartito, una cocineta angosta, y una ventana que deja entrar la luz dorada de la madrugada. Me levanto antes del amanecer casi todos los días, como lo hacía antes. Pongo a hervir agua en una tetera de acero ya viejita, mido con cuidado una cucharadita y media de té negro, y me espero tranquila a que se infusione. Sin prisa. Sin voces. Sin pasos a mis espaldas fingiendo cariño. Solo paz. El primer sorbo siempre me quema un poquito. Y me recuerda que sigo aquí. Ya no hay más insultos susurrados detrás de puertas entreabiertas. Ya no más platos fríos olvidados sobre encimeras vacías. Ya no es necesario fingir que no escuchábamos el peso del desprecio. Ahora solo estoy yo, y el silencio. Escribo en un diario de cuero que me regaló Evelyn. Escribo lo que recuerdo. No solo del fuego que intentaron prender, sino de mucho antes. De los años en que mi marido todavía reía. Del aroma a gardenias en primavera. Del peso suave de Robert, dormido sobre mi pecho cuando era bebé. Lo escribo todo porque me niego a que mi historia termine en cenizas. Cada domingo le mando una carta a Evelyn. Cortita, siempre escrita a mano. Le cuento lo que hacen los pájaros, cómo se veía el río al caer la tarde. Le digo que ya volví a hornear y que encontré un nuevo libro favorito. Ella siempre contesta. A veces me cuenta cómo va el caso, a veces solo me escribe un recuerdo de cuando éramos jóvenes. Ya no me acerco a camionetas. Camino a todos lados. Tomo el camión. Y a veces solo me siento en la orilla del río y veo cómo pasan los remolcadores, arrastrando su peso sobre el agua color atardecer. No veo a Robert. No contesto cuando sus abogados escriben. Ni cuando primos lejanos llaman nada más para ver cómo estoy. Sus voces vienen llenas de preguntas que nunca se atrevieron a hacer cuando más las necesitaba. Ya no le debo nada a nadie. Pero a mí sí me debo la verdad. Por eso colgué un letrero junto a mi puerta. Es de madera, pequeño, tallado a mano por un señor que encontré cerca del muelle. Le dije exactamente lo que quería que dijera. Él me vio de reojo cuando se lo dicté, pero no preguntó por qué. Solo asintió y me dijo, eso está fuerte. El letrero cuelga justo debajo del timbre. Letras simples, sin adornos ni florituras. Dice: no morí en esa camioneta, pero sí la mentira que construyeron. A veces la gente se para a leerlo. A veces me preguntan si es de un libro. Yo solo sonrío y digo: todavía no. Y luego cierro la puerta en silencio. En paz. Y vivo. Gracias por acompañarme hasta el final de mi historia. No fue fácil descubrirla. Hay traiciones tan calladas, tan lentas, tan planeadas, que casi ni te das cuenta mientras suceden. Hasta que te ves de pie entre las cenizas de lo que intentaron hacerte. Sosteniendo la prueba de que tu vida nunca les perteneció. Yo lo viví.
Viví ese tipo de silencio que te puede matar si no decides escuchar tu propia voz otra vez. Y si estás leyendo esto, quiero que recuerdes algo muy simple, pero muy cierto. Tu historia no se acaba solo porque alguien más diga que sí. A veces, son los hijos que criaste. A quienes alimentaste. A quienes protegiste. Por quienes diste todo. A veces son precisamente ellos los que intentan borrarte. Pero el silencio no es rendirse. Y sobrevivir no es debilidad. Es fuerza. Es memoria. Es justicia, que camina lento, pero nunca olvida. Así que, si tú también sigues aquí. Si esta historia te llegó. Si te recordó algo que llevabas enterrado. O si te hizo sentarte con la espalda un poquito más recta. Entonces te voy a pedir algo. Suscríbete a Historias Verdaderas de Abuelas. Porque aquí es donde las mujeres calladas por fin alzan la voz. Aquí es donde nuestros recuerdos no se tiran por ser demasiado viejos o demasiado tristes. Aquí es donde nuestra verdad cruda, complicada, muchas veces dolorosa se honra. Vas a encontrar más historias aquí. De abuelas y mamás. De esposas y hermanas. De mujeres que fueron ignoradas, subestimadas y silenciadas. Hasta que eligieron hablar. Esto no es un cuento de hadas. Son momentos reales de vidas reales, contados para que ninguna mujer tenga que sentirse invisible nunca más. Así que dale clic al botón de suscribirte, activa las notificaciones, y comparte este video con alguien que necesite escucharlo. Tal vez sea una cuidadora. Tal vez sea una hija. Tal vez seas tú. Porque en este mundo hay demasiado ruido, y muy poca escucha. Y cuando una abuela por fin decide hablar, vas a querer escuchar cada palabra. Gracias por estar aquí. Gracias por creer que nuestras historias aún valen. Porque no hemos terminado. Ni tantito.